Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. El año ha comenzado, hemos estudiado acerca de quién es el personaje. Estoy pensando en el año ese duro de marzo, ¿no es cierto?, que ya hizo sufrir a muchas personas. Estoy pensando también en, como hablamos acerca de Pedro, el personaje, cómo lo relatan los evangelios. A Pedro, interesante, quizá una lectura rápida, podríamos descubrir en él algunas características, pero su carta ya la hemos analizado en el primer capítulo y ahora vamos a ver un poquito el capítulo 2, en el cual él quiere darnos a entender cuál es nuestro llamamiento real, cuál es este gran llamamiento, elevado llamamiento, llamémoslo así, y el estatus que nos coloca a él como hijos de Dios. Recuerden que la carta está dirigida no solamente a judíos, sino también a gentiles, así que el gentil que llega a conocer el Evangelio, que acepta a Cristo, tiene las mismas características, y este real sacerdocio también. Justamente así lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate que en el contexto de lo que él dice en el primer capítulo, esto tiene mucha relevancia, porque en el primer capítulo de su carta y su primera carta, él dice que es Pedro apóstol, y él habla a los expatriados de la dispersión y da unos detalles. Y aquí está mencionando un hecho bien interesante, que esos, no importa que estén así, despatriados, ellos son real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido por Dios, y que los llamó con un propósito para que de las tinieblas vayan a la luz admirable. Es hermoso el planteamiento que hace Pedro en realidad. Y nos recuerda además que entre las responsabilidades que se nos ha dado, se hallan las mismas que tenía el antiguo Israel: proclamar la gran verdad de la salvación ofrecida en el Señor. Y aquí hace un llamado, Pedro, en realidad a vivir como un cristiano. Fíjate que esta expresión puede tomar también cuando una persona es soltera, conoce a otra, a una dama, un varón, ¿no es cierto?, y luego hacer un compromiso, se casan, y ahora esas personas deben vivir como casados. Interesante eso, que algunos, y por eso que algunos matrimonios están medio conflictivos, haciendo un paréntesis que está, porque no han aceptado lo que aceptaron. Esa nueva realidad. Son casados y deben vivir como casados. Sí, hay quienes se casan y siguen viviendo como solteros. Claro, y muchas amistades quizás van a tener que pasar a segundo o tercer plano, porque ahora es otra la relación. Y aquí dice él, desechando, y aquí están las características, la forma como debe ser un cristiano: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Fíjate que primero él plantea interesante esta forma que habla él. Dice, desechen estas cosas. Luego, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. O sea, él da a entender, aquí hay una expresión que él entiende, que ustedes ya la practicaron, y si la están aceptando, la están viviendo, no vuelvan atrás. En el griego, acá estaba leyendo yo que es el texto griego, podría traducirse, puesto que. Esta misma expresión dice, sí, es que habéis, puesto que, o sea, él entiende que ustedes ya, que estas personas han andado en ese camino verdadero, ese camino del cristiano, y entonces manténgase en él y mantenga los lineamientos a los cuales después va a hacer mención también. Bueno, son dos cosas las que aquí propone Pedro. Primeramente, algo que nosotros debemos desechar, y entre eso está la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, maledicencia. ¿Sabes? Esto es algo que uno lo ve a diario, y no podemos decir que yo nunca he dicho nada de esto, nunca se me ha pasado por la mente. Creo que todos en algún momento hemos caído en alguna de estas cosas. Por eso que el apóstol nos está haciendo este llamamiento. En segundo lugar, dice que debemos desear qué cosa, el Evangelio, desear la palabra de Dios. Así como el bebé desea la leche, nosotros debemos también tener ese mismo deseo.
Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿esto es una realidad en mi vida? Porque es fácil mirar a otros y a lo mejor ver que no lo están haciendo. Pero aquí siempre la Biblia nos habla a título personal. Es una carta enviada por Dios a cada uno de nosotros. Yo no puedo estar aplicando estas cosas a ti, cuando el Señor me las escribió a mí. Ahora es fuerte algunas declaraciones, estaba mirando esta expresión de tracciones o de tractor, y se refiere a una persona que desacredita a alguien o algo, o también se refiere a maldiciente o infamador. O sea, fíjate que él le dice, porque yo tomo el versículo 3, dice, si es que habéis gustado, entonces si gustáis, no puedes estar haciendo hablando contra tu prójimo, infamándolo, desacreditándolo, no puedes, por ejemplo, engañarlo, andar con envidias, no ser hipócrita, no engañarlo, no hacer todas estas cosas que él enumera. ¿Por qué razón? Porque ya gustaste algo mejor. No vuelvas a eso. Eso te va a llevar a algo. Así que el vivir como cristiano nos da una pauta bastante interesante, Pedro, como para seguirla y ponerla en práctica justamente ahora en nuestra vida, en nuestra existencia hoy, porque es una carta muy temporal, no más atemporal, en realidad está dada justamente para ahora. Creo que hay algo que deberíamos recordar siempre, que el cristianismo es algo que se vive, no se practica de vez en cuando. Uno es cristiano o no es cristiano, pero no eso de que soy cristiano cuando me conviene, soy cristiano cuando me ven, o algunos días de la semana. No, el cristiano es cristiano siempre. El otro día me hablaban de una persona que todo, voy a decir así, se lo da a Dios, sea lo bueno, sea lo malo. Interesante el planteamiento que tiene él, porque dice, cuando algo le va mal, bueno, Dios tendrá algún propósito para esto, para mí, dice. Yeah. Interesante esa postura, y siempre mirando, o como hay un programa que se llama Primero Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Buscar a Dios en la primera hora de la mañana nos va a hacer también un cristiano que no vamos a salir a buscar problemas, sino que vamos a buscar o salir a dar solución a las personas que tanto tienen. Mira, y aquí, allí en Hebreos hay un texto bien hermoso, 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, fíjate, esta palabra discierne es muy, muy importante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, hace una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, o sea, solo la lectura nos puede ayudar a ser como Pedro, no infamadores, no detractores, como él lo está aconsejando a quienes le está escribiendo su carta. Bueno, ha sido grato estar con ustedes. Los invitamos para mañana. Que el Señor los bendiga. ¿De qué manera están relacionadas estas dos ideas? Es decir, ¿por qué el buscar alimento espiritual de la palabra nos ayuda a dejar de lado las malas acciones y actitudes de las que nos advierte Pedro? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes y junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La idea de vivir como cristiano conlleva también algunos privilegios, el ser cristiano en realidad. Y 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 8. Él menciona algunas cosas que son fundamentales entenderlas, porque a veces se le ha dado una connotación diferente. Así es. A este Pedro, ¿no es cierto?, como líder de la iglesia, pero lo vemos a Pedro que era un buen líder, pero no el único. No vamos a decir de que no era líder, lo era, pero no era la piedra angular. No era la piedra angular. Bueno, ahí en el capítulo, como tú bien dijiste, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 en adelante, dice, acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Bueno, nosotros sabemos a quién se está refiriendo y creo que es obvio a quién está hablando. No está hablando de Pedro. Pedro está hablando de Cristo. Exactamente, porque es Pedro el que habla. Claro. No sé, habría sido un poco presuntuoso decir, aquí he puesto la principal piedra preciosa, ese soy yo. ¿Ah? No lo habría dicho nunca Pedro en el pensamiento, en los criterios que tiene él al exponer. Ahora fíjate esta palabra que a veces es bueno entenderla bien, dice acercándonos a él. Y la idea del original es que nos acerquemos continuamente. Fíjate que uno podría traducir como así como el niño a veces siente hambre y se acerca a la mamá, el pequeño, el baby, ¿no es cierto?, para que le dé el alimento, le dé la comida. Si tiene necesidad de alimento, empieza a mostrarse que la tiene, o sea, constantemente está así. Esta es la idea que presenta acá Pedro, y dice, acerquémonos, pero ¿a dónde? A la piedra viva. Y él da una característica, esta piedra dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, ese es Jesús, esa es la piedra, esa es la que desecharon los hombres, pero escogida, preferida, admirada por el Padre, ¿no es cierto? Y muchas veces Él lo hizo. Yo creo que Pedro está recordando los momentos cuando Cristo fue bautizado, cuando Cristo hizo muchos milagros, y yo estoy pensando cuando hizo la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Es extraordinario. Pedro estaba mirando, observando, y ahí se dio cuenta que el Mesías estaba en una relación muy linda con su Padre, y cuando partió los llamó, ¿te acuerdas de que habíamos hablado en el momento en que ellos estaban pescando y se manifestó la forma de Dios, la gloria de Dios? Él lo reconoció como Mesías. Así que esa es una expresión muy linda. Es interesante que estas palabras nosotros las encontramos en Isaías capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice. Fíjate, está dando las mismas características. Y cuando Isaías habla de esto, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando del Mesías, estaba hablando de aquel que vendría, aquel que fue puesto precisamente por piedra angular, esa base que tiene, que debe tener la iglesia, porque Pedro era una persona falible, tal cual lo somos nosotros, y habría sido un riesgo haberlo puesto. Más que un riesgo, se sabía que Pedro tenía debilidades, y imagínate, si él hubiese sido la piedra angular o el fundamento de la iglesia, cae Pedro, cae la iglesia completa. Entonces, lo que está pasando, yo creo que en quienes se creen dirigentes de la iglesia, y hay que tener tanto cuidado, porque cuando cae un dirigente, arrastra muchas personas. Exactamente. Entonces, por eso que la responsabilidad es grande también, grande. Más responsabilidad y privilegio. Por eso que el Señor aquí es Él la piedra angular, Él es el fundamento de la iglesia. Y así lo dice Pedro. Pedro lo reconoce aquí. Claro. Ahora lo interesante es que en Isaías 8, un poquito antes de lo que tú habías leído, el capítulo 8, 14 y 15, él menciona, dice, entonces Él será por santuario. ¿A quién se está refiriendo? Yo imagino que sin hacer mucho análisis se está refiriendo a Jesús, porque Él es el que quiere estar con nosotros. Pero dice, pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por el tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán, entre ellos caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Está haciendo una profecía de lo que va a pasar con esta gente que al final no aceptó a Cristo y se enredó en todo este asunto de ceremonias, ritos, y desecharon nada menos que esa piedra. Por piedra para tropezar, y para muchos Cristo ha sido una piedra
de tropiezo. Exactamente. Así que es claro lo que está hablando Pedro en relación a este concepto de la piedra viva, que es no Pedro, sino Cristo, Él, que en realidad Pedro no sería nada si no fuera por esa piedra, porque esa piedra fue el que lo rescató, el que la perdonó y que le dio la comisión de apacienta mis ovejas. Bueno, el mensaje de Pedro es que aun cuando Jesús fue rechazado y crucificado, fue elegido por Dios para convertirse en la piedra del ángulo de la casa espiritual de Dios. Entonces eso debemos tenerlo bien claro. Jesús es la piedra angular, Jesús es el fundamento de la iglesia. La verdad es que Jesús lo es todo. Y la indicación que da dice, bueno, a Él acerquémonos, nunca a un ser humano. Y de eso tenemos claro. O sea, hay muchas razones para descartar realmente el concepto de piedra viva dirigido a Pedro, aunque Cristo se lo dijo, pero recordemos que de eso vamos a conversar quizá un poquito, pero se lo dijo un canto rodado y no una roca, que era Jesús, que en este caso se está figurando acá. ¿Sabes? Es interesante esta metáfora que se usa como piedras vivas. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Porque nosotros conformamos la iglesia de Dios, este templo de Dios. Y creo que en ese sentido debemos sentirnos halagados, pero con una tremenda responsabilidad también. Porque todos nosotros estamos ocupando un lugar en este templo de Dios, donde viene a morar aquel que es el Rey del universo, aquel que es el Señor de señores. Pero fíjate, bueno, la alusión que tú haces, pero él la menciona acá, fíjate, dice, vosotros también como piedras vivas, usa la misma expresión, claro, de acerquémonos a él, piedra viva. Nosotros también dice que de alguna manera somos como no es piedra, sino como piedras vivas, sed edificados, dice en el versículo 5 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Amados oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Lea 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, nuevamente. ¿Qué significa ofrecer sacrificios espirituales? ¿De qué manera los cristianos, como parte de una comunidad en adoración, pueden hacerlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, siempre junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El pueblo del pacto de Dios es un tema que está dentro de lo que estamos estudiando, porque recuerda usted, cuando miramos en el día de ayer acerca de este Pedro, incluso habías hecho mención de qué significa, ¿no es cierto?, como cristiano hacer sacrificios. Es una cosa bastante interesante eso, porque si una persona no está hablando de hacer el concepto de sacrificio que tiene el concepto que hay en la mente de algunos, de hacer cosas físicas, digamos, ofrecer o lapidarse, autoflagelarse. Como lo hacía, por ejemplo, Lutero. ¿Tú recuerdas que Lutero se castigaba? Y él descubrió que al final Cristo lo había hecho todo y encontró un evangelio tan hermoso que lamentablemente se fue un poquito al extremo, ¿no es cierto? Lutero también, porque ahora sí podía confiar en el Señor, y eso es peligroso. Bueno, yo te contaré que yo hice un sacrificio y caminé 36 kilómetros, llegué con los pies ampollados para nunca más. Y eso después uno se pregunta, bueno, ¿y para qué? Porque la verdad es que yo no puedo ofrecerle ese tipo de cosas al Señor. El Señor no se goza mirando si mis pies están sangrando y dice, mira, tú hiciste un sacrificio para mí. Bueno, no es ese el tipo de sacrificio que el Señor quiere. Fíjate ahí en relación a este pacto, en Génesis capítulo 17, versos 1 en adelante, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo,
yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Interesante que si uno analiza con calma en el momento, hay varios factores aquí que son, podríamos decir, negativos o no propios, porque la edad que tiene, segundo, le hace un pacto que va a ser bendecido, tercero, le dice, mira, vas a tener descendencia, va a ser, o sea, te voy a bendecir. Y yo estoy pensando, un hombre sin fe, en este instante podría haber dicho, y Señor, mira cómo estoy, mira a mi mujer, mira mi situación. Pero, ¿sabes una cosa? Al mirarlo así, yo también pienso, y si hubiese sido al revés, y si la cosa no habría tenido ninguna relevancia, porque te imaginas tú, si Sara no era estéril, si Abraham no tenía la edad que tenía, si se hubiesen dado todas las características y hubiese nacido ese hijo de la promesa, ¿quién habría pensado que era hijo de la promesa? Claro. Pero si fue natural, normal, como cualquier... ¿Qué están diciendo? Bueno, es allí donde te refuerza el concepto de fe, especialmente en Abraham, porque Abraham aquí tuvo fe hasta la última instancia. Él incluso quiso arreglar algunas cosas. Que por ahí trataron de ayudarle al Señor también. Claro, así que en eso, justamente en eso también nos muestra que Abraham y Sara eran como nosotros. No eran personas así de otro planeta, eran personas como nosotros, porque Sara quiso aplicar aquello que era una costumbre en esos días. Claro. Y le dijo, mira, allégate a mi sierva. Uno empieza inmediatamente a ver si las palabras de nuestro Señor era realmente, si dijo lo que dijo. Porque no, lo que quiso decir fue esto otro. Entonces, bueno, Sara le dijo, allégate a mi sierva y yo voy a recibir al bebé en mis rodillas y es como si yo lo hubiese tenido. Y después vieron que la cosa no era así, porque cuando la sierva empezó a mirar con desprecio a su señora y vinieron problemas entre Sara y la sierva y finalmente Abraham tuvo que pasar por la difícil situación de tener que despedir a su hijo. Era su hijo, él lo amaba. Claro. Ahora lo interesante es que pasado el tiempo, esto se recuerda más adelante, allí en Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Se está refiriendo a ese Israel que estaba cautivo, que estaba preso, digamos así, que lo hacían trabajar. Esclavizado tanto. Y dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es como que dice, bueno, se había olvidado, 400 años se olvidó Dios. En los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, hay que mirarlo de una manera diferente. Ahora, es interesante notar que pacto, berit, en hebreo, es una palabra que describe un tratado o acuerdo formal entre dos partes. Fíjate, existen tratados entre dos individuos, también existe el tratado entre dos reyes, pero también entre el rey y su pueblo, como el caso de David y los ancianos de Israel. Pero aquí el tratado que nosotros, o el trato que hizo, era, la verdad, era entre Dios y el hombre. Dime tú, ¿qué podemos nosotros ofrecer a Dios? Podríamos decir que es solamente Él el que está haciendo el trato, porque nosotros no podemos prometer nada. Ahora, lo único que le dice el Señor aquí, que ande delante de Él y sea perfecto. Bueno, yo creo que esa es una de las características que tenemos o a lo que debemos llegar, caminar delante del Señor o al lado del Señor. Si nosotros caminamos al lado de Él, si no corremos adelante o nos quedamos atrás, es la única manera que podamos ser perfectos. Porque sin el Señor, como lo dice el Señor Jesús, que dijo, sin mí nada podéis hacer, yo no puedo ni siquiera pensar en una perfección que esté desligada del Señor Jesús. Él es el que me ayuda a cambiar, es el que me ayuda
a obtener eso que para mí es imposible. Lo interesante es que Abraham tuvo fe, paciencia en esperar, porque Dios ya le había prometido antes también a tener una descendencia, y ellos, como tú decías, se adelantaron a tratar de solucionar el problema. Y fíjate que ya cuando se le aparece aquí Dios, posiblemente el niño Ismael tenía unos 13 años. Sí, ya era un jovencito ya. 13 años que estaban esperando, y ellos estaban mirando que ese era el niño. Por eso que cuando se le dice, por medio de su esposa, le dice que lo echen, Abraham, no sé qué es lo que habrá pensado, pero Dios se le aparece a Abraham diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso, no te olvides de eso. Tuvo que aprender amargamente una lección de fe, de conocimiento de Dios, que Dios cumple su promesa. Incluso acá en el versículo 25 de Éxodo dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, siempre Dios ha estado con ellos. Lamentablemente pagaron un precio alto, pero salieron victoriosos de allí. Dios los sacó de una manera extraordinaria. Es bonito como va el relato de la liberación de ese pueblo. Y 24:3 dice: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, ese pacto que hiciste con nosotros, y fíjate, este es un error, nosotros lo vamos a cumplir, lamentablemente. Ese es el problema. Ellos creyeron que podían. Pero tenemos que ver que las promesas del pacto no eran incondicionales. El Señor pactó que si eran fieles en la observancia de sus mandamientos, Él bendeciría todas sus ganancias y todas las obras de sus manos. Pero esto significaba que ellos no podían apartarse ni por un momento de la presencia de nuestro Dios, de la ayuda de nuestro Dios, de que Él iba a guiarlos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué significa para usted estar en una relación de pacto con Dios? ¿Qué obligaciones conlleva para usted esta relación de pacto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Jesús había sacado, y vimos esto del pacto, de cómo Dios actuó en Abraham, cómo actuó con Moisés, cómo sacó a este pueblo, y le prometió algo, Dios a ellos al sacarlos, que ellos serían un pueblo muy especial. Usted puede leerlo esto en capítulo 19 del libro de Éxodo, que serían un pueblo muy especial. Incluso en alguna parte dice: no los tomé porque eran grandes, porque tenían características, sino porque eran pequeños, pero yo los tomé, los hice grandes, les hice que sean un especial tesoro. Yo creo que Pedro está tomando estas mismas expresiones a la hora de llevarlas a quienes le está escribiendo esta carta. En el capítulo 2, del 5, 9 y 10, lo dice de esta manera: bueno, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el 9 dice puntualmente: más vosotros sois linaje escogido. Fíjate que aquí están las expresiones que mencionabas en Éxodo. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito muy especial: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 10 termina diciendo: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y va a ser después, vamos a ver un poquito más adelante, lo que debería traer como resultado esto. Pero fíjate, hay expresiones muy hermosas acá. Pero sabes, esto está repitiendo algo que se había expresado en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 y el verso 6.
vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, de alguna manera Israel tenía la misma misión, la misma comisión, Dios lo había cuidado, pero lamentablemente ellos rechazaron al dador de la vida, voy a decir así, y traspasó esto a su iglesia ahora, estas mismas características, pero con un pacto, como dice la Escritura, un nuevo pacto. Es el mismo pacto de siempre, solo que ahora con las características, algo tan especiales que lo ratifica Cristo mismo viniendo a estar con nosotros, pero mantiene exactamente el mismo lineamiento, la misma relación con sus hijos. Por eso que es hermoso ver lo que Pedro está diciendo aquí, un real sacerdocio. Tú recuerdas que el sacerdocio estaba dado solamente a ciertas personas en Israel, no todos no podían ser sacerdotes. Habían 12 tribus. Pero ¿quién era el sumo sacerdote? Era solamente, ¿no es cierto?, el descendiente de Aarón y su familia. ¿Quién eran los sacerdotes? Los levitas. Y ellos incluso tenían características especiales dentro del pueblo, no tenían heredad, tenían que vivir así como dependiendo del sacerdocio. Bueno, una serie de características muy especiales. Ahora esto se abre y dice, ustedes son real sacerdocio. ¿Quiénes? Todos los que aceptamos al Señor podemos ser realmente real sacerdocio. Ahora, ¿de qué se trataba el sacerdote? ¿Cuál era la misión especial que tenía el sacerdote? Generalmente el sacerdote era aquel que unía al pueblo con Dios. Era, podríamos decir, un intermediario entre Dios y el hombre. Nosotros, en cierto modo, podríamos decir que también hacemos esa labor. ¿Por qué? Porque cuando llevamos el Evangelio a alguien, generalmente ese alguien a quien llevamos el Evangelio no está totalmente conectado con Dios. Es alguien que no conoce el Evangelio, alguien que no conoce lo que el Señor le está diciendo por medio de su palabra. Entonces, cuando nosotros le presentamos la palabra, lo estamos uniendo a nuestro Dios. Es un sacerdocio que estamos llevando a cabo. Y en ese momento, cuando nosotros damos a conocer el Evangelio, esa persona entra en una relación especial con Dios. Y eso es algo muy importante. Así lo hicieron con nosotros también, y el Señor espera que nosotros también lo hagamos con otras personas, especialmente aquellos que no conocen la palabra. Claro, exactamente la idea de hoy día se explica diciendo que nosotros debemos primero tener una comunión íntima con Dios, porque somos un real sacerdocio y a Él dependemos y por Él vivimos esta vida especial. Ahora, fíjate, lo otro que debemos tener presente es que dice no solamente que somos sacerdotes, sino también somos gente santa. Y cuando hablamos de santidad, la santidad es algo que tiene que perdurar, tiene que mostrarse en nuestra vida, que estamos apartados del mundo, que ya no practicamos las cosas del mundo, que ya las cosas del mundo no nos atraen y estamos totalmente consagrados a Dios. Entonces, esa es una tremenda diferencia y eso es lo que se ve. No es algo que yo tenga que estarlo diciendo, mira, yo soy santo, recuerda, yo soy santo. No, la gente se va a dar cuenta. Y si nosotros tratamos de hacernos los santos, tratamos de mostrar una vida diferente, seguramente en algún momento esto se va a notar. Porque debemos recordar que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquello que está dentro del corazón va a ser lo que va a salir. Y eso cualquier persona lo va a notar. Y uno al analizar, por ejemplo, Israel, cómo Dios los protegió, los cuidó, los hizo ser valientes, voy a decir así, los hizo conquistar tierras, incluso cuando usted se lea el libro de Números, va a ver cómo las batallas que Dios les hizo ganar y cómo fue conquistando terreno para que ellos fueran un pueblo realmente apartado, pero que no se quedaran como un pueblo apartado en el sentido de separarse de la relación que tenían que hacer con vivir en una burbuja. Una burbuja, y nosotros somos los santos, y eso es lo que pasó lamentablemente con Israel. Yo creo que hoy día Pedro está usando esta misma expresión, la está colocando en nosotros, nos está dando el que seamos una casa espiritual, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, pero para que anunciemos la verdad de aquel que a nosotros nos llamó y se las compartamos a las personas diciendo, mira, yo soy feliz
y la felicidad y el gozo que habíamos mencionado, ¿tú recuerdas en los meses anteriores? Sí. Los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? El fruto. El fruto. Y uno dice, ¿podrá tener gozo una persona cuando está en problemas? Es que el gozo va más allá está incluido la esperanza, ¿no es cierto? Está incluido que el problema de ahora tiene solución en algún momento, y la desesperanza hace que en el problema de hoy, el que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo en su corazón, no ve soluciones a esos problemas, y entonces entran en una situación terriblemente desventajosa en relación a un cristiano. Por eso que Pedro, hablando acerca de este sentido, nos dice, mire, ustedes son realmente la gente de la promesa, y yo me siento alegre de saber que Dios me considera un escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, y creo que quien esté escuchándonos, si acepta a Jesús, pueda sentirse también con esa felicidad en el corazón. Gracias, amables oyentes, por su atención, que el Señor los bendiga. Una nación santa, un real sacerdocio, frases como estas aplicadas a nosotros mismos, ¿qué debería decirnos con respecto a la clase de vida que vivimos como individuos y como comunidad? ¿De qué manera podemos vivir más a la altura de este elevado llamado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Muy grato, y grato también es saludarles cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y tenemos que agradecer a alguien que en los controles nos maneja, nos graba, a Andrés. Gracias por ese trabajo escondido que hay allí, pero que hace posible que salgamos al aire. Bueno, amables oyentes, habíamos mirado un poquito esto del real sacerdocio. Es un privilegio, realmente es maravilloso, pero quiero detenerme en el capítulo 2, versículo 9, quizá la última parte. Allí habla que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, no sé, todas estas características especiales como pueblo, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que sobre ese tema vamos a conversar ahora, porque si nos quedamos solamente con el título, pero no hacemos esta otra labor de ser anunciadores de estas virtudes, entonces, ¿de qué nos serviría tener este título? Yo creo que el título no nos sirve si nosotros no lo damos a conocer a otros, para que otros tengan también estas características y sean felices, aún en un tumultuoso quizá mundo en que estamos viviendo. Bueno, hay varias cosas que la palabra del Señor nos dice y que nosotros debemos primero practicarla y después también enseñarla. En Deuteronomio capítulo 4, verso 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Allí estaba la comisión, la Así misión es. De dar a conocer, no quedarse, como tú habías dicho, me parece ayer, en una burbuja, ¿no es cierto? Exactamente. No, abrirse. Nosotros somos y tenemos algunas cosas preciosas que decir, acontecimientos que vienen, que ya la Biblia los ha anunciado. ¿Y qué estamos haciendo como este pueblo adquirido, pueblo que es santo, que es separado? Exactamente, pero fíjate, hay algo que debemos enfatizar. Aquí le dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. O sea, nosotros debemos enseñar por precepto y ejemplo. Primero tenemos que vivir, como decía anteriormente, y luego tenemos que enseñar esto para que la gente crea, para poder tener un respaldo. Ahora, si tú te acercas a una persona y quieres comunicarle el Evangelio, primero deberías mostrar cómo es vivir el Evangelio y que la gente desee ser como nosotros. Y eso es difícil. ¿Te acuerdas, Pablo? Lo que uno disfruta. Pablo una vez habló sobre esto y yo lo encontré, la primera vez que lo leí así como que
vaya lo que dice, sigan mi ejemplo. Pero él se estaba refiriendo al ejemplo que él tenía en relación con Jesús, claro, no sí, a lo bueno que era él, porque él era bueno porque Jesús estaba obrando en su vida. Que la gente pueda ver él ese dice reflejo. Claramente, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Claro, exactamente. O sea, yo estoy imitando, mientras yo imite a Cristo, imítenme a mí. Fíjate ahí en Deuteronomio capítulo 26, versos 18 y 19 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo y a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿No? Entonces Él espera que nosotros seamos un pueblo. El mandato era reflejar eso que tenían, que los conozca, y de hecho las naciones, cuando Israel iba conquistando pueblos, ¿no es cierto?, empezaron a temer y a ver cómo ese Dios, que algunos le llamaban el Dios sin rostro, ¿sí?, ¿no es cierto?, cómo los cuidaba, cómo les daba gloria, cómo ganaban batalla. Comenzaron a temer. Ahora, lógicamente el plan de Dios no era en un principio hacer estas batallas. Lamentablemente Israel optó por ese camino que fue muy duro. Dios tenía otro camino, incluso dice, mandaré el mosquito, ¿tú recuerdas? Que dice, o sea, él tenía otra forma de hacerlos, o que poseyeran la tierra. Pero al final Dios les dio la opción, y por eso que Isaías, en texto maravilloso, capítulo 60, dice, comisión nuestra, la misión, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Y fíjate, esto se cumplió, por ejemplo, en Israel. Cuando Israel estaba en Egipto hubo tinieblas, pero ellos tenían luz. Ahora dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Lógicamente esto es una alusión espiritual a una persona que conoce las verdades del Evangelio, anda en claridad, anda en luz, anda en tranquilidad, anda en esperanza. ¿Quién no las tiene? Tiene un panorama muy oscuro del futuro, ve las cosas muy inciertas, pero aquí hay una promesa que nosotros tenemos que levantarnos y ser luces para estas personas que están en oscuridad, especialmente espiritual. Bueno, tenemos que decir que el antiguo Israel, como pueblo del pacto, tenía la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio, la salvación ofrecida por el Señor. Y también tenemos que decir que los cristianos tenemos la misma misión divina. Nosotros tenemos que llevar este Evangelio, estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dijo el Señor antes de partir. Bueno, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿A quién le está hablando? Nosotros los que no éramos judíos. Perdón, los que no somos judíos, no que no éramos judíos, no somos judíos. Entonces, aquí está diciendo claramente, el Señor nos alcanzó a todos, el Evangelio llegó a todos, y todos tenemos ahora la misma misión, la misma obligación de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, todo aquel que no conoce al Señor. No es labor fácil, pero el Señor va a poner las personas que Él quiere y que yo puedo evangelizar, las va a poner cerca mío. No es necesario que yo vaya a Arabia, por ejemplo, a predicar allá. Seguramente alguna persona, algún misionero llegará allá, pero el Señor le indicará, lo llevará, de alguna manera alcanzará allá. Pero la misión que yo tengo es ver el círculo que me rodea. Y a esas personas, toda persona con quien el Señor ponga en contacto conmigo, yo tengo que tratar de entregarle el Evangelio. Pero primero creo que esa persona tiene que tener la influencia de una vida cambiada, una vida diferente, una vida mejor. Ahora, cuando Pedro se está refiriendo que a otro tiempo, él está haciendo un recuerdo de cuando Abraham, ¿no es cierto?, esa descendencia en ese tiempo todavía, en otro tiempo no era el pueblo, allí no era pueblo todavía, estaba recién formándose el primer núcleo del pueblo, hasta que se formó un pueblo grande y una nación grande,
y Dios le dio los privilegios de ser real sacerdocio. Y el apóstol ahora lo lleva a nosotros, dice, ahora sí ustedes, a pesar de que son, incluso yo creo que se refiere a los gentiles, en otro tiempo no solamente no era el pueblo, sino que era gentil. Claro. Y Abraham era gentil hasta que se hizo separado. Todos aquellos que no eran judíos eran considerados gentiles. Así que nosotros también somos gentiles, que fuimos alcanzados por el Evangelio. Y nos ha hecho una real sacerdocio, una gente, personas apartadas para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. En la Biblia, santo generalmente tiene el significado de apartar algo con un propósito de adoración. Por lo tanto, como una nación santa, los cristianos han de mantenerse separados del mundo, una distinción que se verá en el tipo de vida que llevan. También han de ser como un fuego en una noche fría para atraer a otros a su calor. Los cristianos han recibido la responsabilidad de compartir con los demás la gloriosa salvación de la que han sido hechos partícipes. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos conversado varias cositas bien interesantes acerca de Pablo, cómo nos recuerda cómo fue Israel, cómo actuó, cómo debería haber actuado, lamentablemente se equivocó en algunos postulados, y Pedro nos está haciendo un llamado para que como iglesia, como personas, como congregación, como comunidad, como individuos, que somos real sacerdocio, que Dios nos ha llamado, cumplamos la misión de ser luces en un mundo de oscuridad. ¿Y qué será ser luz? Bueno, ¿sabes una cosa? Creo que no podemos ser luz si no tenemos suficiente combustible. Y ese combustible nosotros lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Fíjate, estaba pensando, la iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Y aquí me está hablando de la iglesia, no las iglesias. Hoy día nosotros encontramos en el mundo las iglesias. Y de las iglesias tiene que haber una que debe ser la verdadera. Por eso es aún mayor la responsabilidad, cuando uno sabe estas cosas, el buscar diligentemente en las Escrituras para que sea la Escritura la que me diga cuál es la iglesia, aquella que el Señor eligió. Porque podemos decir que pueblo hay en todas aquellas iglesias, pero recordemos, hay solamente una. Y en ese sentido tenemos que tener la completa seguridad, pero esa seguridad debe darme la Escritura, no el hecho de que mi abuelita me llevó a la iglesia o mi familia está toda en la iglesia hay gente muy simpática, nos llevamos muy bien, hacemos vida social. Eso no sirve de nada, porque creo que en este sentido la verdad debe ser la que nos haga mantenernos o tener el valor para dejar aquella congregación y buscar aquella que el Señor me muestre, que es la iglesia. Claro. El concepto de luz, fíjate, es bien interesante, porque él menciona esta idea de que nosotros somos una luz admirable, y como tú bien decías, es difícil que nosotros seamos luces si no tenemos la energía para ser luces. Cuando Cristo en Génesis, el creador de todas las cosas, lo primero que hace dice, dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Cuando uno mira este concepto y analiza el concepto de esa luz que aparece allí, es la luz que permite de alguna manera que todos los seres, ¿no es cierto?, vivan y se rehagan. O sea, sin luz no podría haber habido lo que Jesús después fue creando, porque dependía de eso. Y en todo caso,
Toda la creación de Dios es una dependencia de otras cosas. Interesante que lo hizo. Todo está interconectado. El ser humano depende de todo eso que creó Dios para vivir también. Pero este concepto de luz me parece tan hermoso porque nos da la idea de que si nosotros no somos luz, entonces estaríamos en serios problemas. La luz, dice un comentario, la luz es una forma visible de energía que, mediante su acción sobre las plantas, transforma los elementos y compuestos inorgánicos en alimento tanto para el hombre como para los animales y rige muchos otros procesos naturales necesarios para la vida. Ahora, en la forma espiritual, como lo está presentando Pablo, yo tomo este mismo concepto. Nosotros somos luces, que somos entonces luces que estamos llevando el elemento para que esa persona pueda cambiar su vida, quizás ser una mata que está por morir, transformarse en una mata, así llevándolo al ejemplo de vida, transformar una mata saludable, una mata que dé fruto, una mata que dé sombra, no sé. ¿Cómo puede haber cambios tan profundos? Y eso es lo que está tratando de enseñarnos Pedro en su carta cuando nos habla que somos llamados, que somos personas, luces, que somos real sacerdocio, que somos gente santa o apartada para llevar la luz del Evangelio, la luz de la salvación a las personas. Y allí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta condicional que él pone está expresando que en realidad si la gustamos no la dejemos nunca, porque un día nos vamos a arrepentir por no querer esa luz que es tan digna, tan maravillosa, tan buena, que Dios nos otorga gratuitamente. Podemos decir que Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Él busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Debemos tener presente esto. El Señor espera que nosotros llevemos frutos, y que esos frutos demuestren lo que realmente somos, como ocurre. El fruto revela lo que nosotros somos. Y eso es imposible. Fíjate, vivimos en una sociedad que ha cambiado lo que es verdadero por aquello que se parece a. Nos conformamos con parecernos a. El Señor quiere que no seamos así. El Señor quiere que seamos cristianos, no que nos parezcamos a los cristianos. Tenemos que identificarnos con Cristo, ser igual a Cristo. Pero es que eso está a años luz. Yo no puedo pensar en eso. No, yo creo que debemos anhelarlo. El Señor se va a encargar de hacer eso en nuestra vida, pero siempre que nosotros lo anhelemos, lo pidamos y pongamos la parte que nos corresponde. Hay quienes dicen, no, pero tú no necesitas hacer absolutamente nada. Fíjate, el Señor demostró que nosotros sí hay cosas que podemos hacer y debemos hacer. ¿Recuerdas cuando el Señor le hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego? Le dijo, ve y lávate. Bueno, pero el Señor podía haber dicho, recobra la vista y habría sucedido. Y como lo hizo en algunos casos. Imagínate, Naamán tenía que sumergirse 7 veces. ¿Por qué sumergirse 7 veces cuando podía haber obtenido la sanidad inmediatamente? Eso nos está mostrando que hay cosas que nosotros podemos hacer y debemos hacerlo. ¿Acaso Cristo frente al sepulcro de Lázaro no podía haber dicho a la piedra que se quitara y la piedra se iba a quitar? ¿Por qué dijo, quiten la piedra, sáquenle las vendas? Bueno, eso nos muestra que hay una parte que nosotros podemos hacer y que el Señor no va a hacer cuando nosotros, pudiendo hacer, no lo hacemos. Por lo menos anhelar la leche maravillosa del Evangelio. Bueno, queremos invitarlos para que usted participe en el resumen que vamos a tener
publicado en la internet por el www.escolasabatica.cl y también por la emisora. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.